Thank you for this extreme honor. Gracias por este honor inmerecido. Tomen asiento, por favor. And I want to honor your pastor, Richard, Y también quiero agradecer al pastor Richard esta noche. who's a tremendous man of God. Es un tremendo hombre de Dios. We were honored by his visit to America Hemos sido honrados por su visita a Estados and was Unidos blessed by his ministry. y también bendecidos por su ministerio. And I thank the church here Y yo doy gracias a la iglesia esta noche for the stability, por esta hermosa manifestación. for the ladies in the kitchen that do Y so much work, también las hermanas en la cocina que nos dieron de comer, fue algo muy hermoso. and for the faithful faces that I Y remember from también por last year. toda la gente que durante este día ha estado fielmente sirviendo al Señor. And I give honor to our visiting leaders Y también a los líderes visitantes que están con nosotros. who are much more qualified to be here than I. Porque es un placer hermoso, la bendición del Señor estar aquí con ustedes esta noche. I ask you to turn to Luke 9:23. Y entonces vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Today I have a word from the Lord, Yo hoy día tengo palabra del Señor. and it's found in Luke 9:23. Y está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Because when the Lord speaks, Porque cuando el Señor está hablando de su He speaks ministerio principally through His word, y habla acerca de su palabra, not necessarily through a lot of preachers. no hay necesidad de tener muchos predicadores cuando leemos la palabra. So we ask Brother Roberto to read that. Porque nosotros sabemos que es algo muy hermoso. Luke 9:23. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9. I've been very burdened about this message. Lucas capítulo 9, versículo 23. To me, it's a heavy message Es un mensaje muy hermoso para mí, that no man deserves to preach que ningún hombre estaría gozoso de poder Except hablar through- de la palabra del Señor except through the authority of the Word of God. y solamente con la autoridad de la palabra de Dios. go ahead. Lucas capítulo 9, versículo 23. Pónganse de pie, por favor, vamos a escuchar este versículo que es muy hermoso. Luke chapter 9, verse 23. Y la palabra del Señor dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vez más, la palabra del Señor, Lucas 9, 23, y dice así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. And Father, may the Spirit sink into our hearts the Oh meaning of Señor, the te cross pido of que tu Jesus. Espíritu nos guíe esta noche en el estudio de tu palabra. You may be seated. Tomen asiento, por favor. The cross is about missions. La cruz es el tema central de las misiones. But what is the cross? Pero ¿qué cosa es la cruz? Is it a necklace, an earring, or a A lo tattoo? mejor es algo que llevamos en los aros. A bumper sticker? A lo mejor es un sticker que está en el parachoques. A topping on the steeple of the church? A lo mejor es algo que solamente hablamos en la iglesia. It was a banner leading the crusaders to the A lo Holy mejor Land. es algo que está en los carteles que colocamos dentro de las iglesias. It's a motion for Catholics to pray. Y nosotros tenemos que ver cuál es el real significado de la cruz. A crucifix. La cruz, el crucifijo, por The ejemplo. cross means many things to many people, but seldom Y yo the les digo a right thing. ustedes que la cruz significa varias cosas a diferentes personas en todo el mundo. I told my children I designed a new Y church. yo les dije a mis hijos cuando venía a esta iglesia, It's a church in the round. a lo mejor la iglesia también está girando en torno de la cruz, The pulpit, the stage is in the middle, pero el púlpito también es algo que pertenece a la cruz, but there's no preaching stand. pero no hay algo que sea más potente ni más poderoso que la cruz de Jesús. There's no worship team. Y no hay ningún otro rey. They sing from behind the curtain. Nosotros sabemos que la cruz es el tema The preacher central del cristianismo. The preacher preaches from Pero behind the de curtain. repente el predicador habla algo de sí mismo. The only thing on the stage is a cross. Pero lo único que realmente importa es la cruz de Jesús. Because church should be about Jesus, A lo mejor la iglesia puede estar pensando en otras cosas, not a powerful preacher pero el predicador or singers. es aquel que
entrega el mensaje de la cruz. Paul had his mind on this cross when he told the Philippians Yo les digo a ustedes que Pablo tenía la cruz en su mente cuando hablaba a los gentiles. that Jesus became obedient unto death, even the death of the cross. Pero yo solamente pienso en la cruz de Jesús que está conmigo. Paul would have been horrified at the A lo edification of mejor a silly Pablo piece of estaba wood. realmente horrorizado pensando que la cruz podría ser mal interpretada. He would rebuke the Catholic adoration of the form of Jesus on the Y él cross. estaba pensando en la cruz de Jesús porque él había sido testigo en el camino a Damasco. Because Calvary's cross is empty. Porque la cruz es algo que llega al corazón. We serve a living Lord. Es el Dios viviente. The cross also means the doctrine that Jesus died for sinners on the cross. Y entonces Jesús murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. The atonement that he made for sinners by his suffering and Él death fue on the aquel cross. que fue entregado por nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. The absolute and only perfect sacrifice for which sin can El be offered up. perfecto sacrificio para nosotros por nuestros pecados fue consumado en la cruz del Calvario. In short, one word, the cross stands for Jesus crucified, the only Savior. Entonces nosotros sabemos que solamente el Cristo crucificado lleva el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. That's the meaning that Paul gave to the cross. Y ese es el significado de la cruz. He said the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Entonces, para aquellos que no creen en el mensaje del Evangelio, la cruz es locura, pero aquellos que aceptan es salvación y vida eterna. That's what he told the Galatians. Y entonces este mensaje también les entregó a los Gálatas. God forbid that I should glory save in the Nada cross. me va a causar mayor gloria que yo tengo que glorificarme tan solo en la cruz de Jesús. He was saying, I glory in nothing but Christ crucified Yo is no the me glorifico salvation of en my nada, soul. ninguna cosa para mí es tan importante como ver a Jesús crucificado y habiendo Él resucitado, darnos el perdón de nuestros pecados. To Paul, Jesus crucified was at once the joy, Y the delight, and the entonces para comfort. Él era el gozo, la máxima satisfacción, la felicidad infinita, saber que Él tenía el perdón en la cruz de Jesús. The peace and the hope and the confidence and the foundation and the resting Y place. solamente Él tenía su fundamento, su cimiento y un lugar donde Él podía descansar que estaba al pie de la cruz. The cross was the food and medicine for Paul's soul. Y para el alma de Pablo, ¿verdad? La cruz era la medicina, la cruz era un bálsamo hermoso. He suffered many things, but he didn't think about what Paul suffered. Y sin embargo, él, a pesar de los sufrimientos que pasó, nunca él decayó en su fe profunda. He thought only of what Jesus suffered. Y solamente él quería estar contento con los sufrimientos que Jesús había tenido, porque eso a él le daba toda la felicidad. The death of Christ, the righteousness of Christ, Y este Cristo que resucitó, que se levantó de los muertos, the blood of Christ, the atonement of Christ. y él se glorifica porque ahí estaba el sufrimiento de Jesús. In that he did glory. Y en eso él se glorificaba. Paul would be shocked at the ego coming from the pulpits of the United Imagínense ustedes, States. Pablo estaría realmente asombradísimo y muy molesto cuando el ego se muestra a través de las cosas en el púlpito. To Paul, it was all about Jesus. Para Pablo, toda la predicación del Evangelio era solamente el mensaje de That's Jesús. the subject that Paul loved to talk about. Y ese es el mensaje a que él le encantaba hablar. He went to and fro on the earth proclaiming the sinners the Y a Son of God. diferentes lugares donde él estuvo predicando el Evangelio, él llevaba el mensaje de la cruz. That the Son of God had shed his heart's blood El Hijo de Dios que derramó su sangre to sacrosanta en save la cruz their del Calvario souls. y que había lo hecho por nuestros The pecados. cross was about missions. La cruz también significaba misiones, ir. Listen to what he says to the Corinthians. Y escuchen ustedes lo que dice acerca de la cruz. I delivered unto you the first of all that I also received, that Christ died for our sins. Nuestros pecados fueron sepultados y perdonados al pie de la cruz del Calvario. I determined to know nothing among you save Jesus Christ and Y him crucified. yo no predico a nadie más que sea Cristo y Cristo crucificado.
Listen to that, you Pentecostals. Entonces ustedes, hermanos pentecostales, escuchen este mensaje. Paul was an expert on Pentecostalism. Él era un experto en esto de sentir el fuego pentecostal. He wrote the rules on the spiritual gifts. Él sabía perfectamente de los dones espirituales. But he said, I determined not to know anything Pero save él se Jesus. dice, yo no valgo nada ni me importan estas cosas, solamente a Cristo y Cristo crucificado. He'd been a blaspheming Pharisee. Y la bendición de ser un hijo de Dios sabiendo que la cruz había perdonado todos sus But pecados. it was washed in Jesus' blood. Y la gloria estaba en la sangre de Jesucristo. He could not hold his peace, Él no podía tener ninguna paz, ninguna tranquilidad, and he never got tired of al telling about the menos cross. que él se diera cuenta de que todo estaba en la cruz del Calvario. Todo descansaba en el poder de la cruz. That's what he meant when he said, He that taketh not up his cross and followeth me. Y entonces Pablo se da cuenta de todo eso y este es su mensaje universal, la cruz de Jesús. Is not worthy of me. Y aquel que no puede soportar esto de llevar su cruz cada día no es digno de mí. Paul would have never made it on Christian TV. Seguramente Pablo a lo mejor nunca habría llegado a ser el apóstol maravilloso que conocemos, Because all he talked about was Jesus and his cross. porque él sabía que únicamente el poder de la salvación estaba en la cruz de Jesús. You take away the cross, and the Bible is a very hard to understand book. Y entonces sabía él que este mensaje de la cruz era un mensaje no solamente personal, sino que era un mensaje universal. Fascinating, but no real value. Yo soy aquel que va a llevar el mensaje del Evangelio. Beware of a religion where there's not much of a cross. La marca de la cruz tiene que estar siempre presente en todo el mensaje que nosotros hablamos. On American TV, you hear a lot about prosperity and joy, En este momento se puede ver muchas cosas en la televisión norteamericana, but not much about the cross. pero no hay muchos mensajes acerca de la cruz. Beware of a preacher that doesn't mention much of the Yo les digo a cross. ustedes, por favor, tengan muchísimo cuidado si algún predicador no tiene como tema central la cruz del Señor Jesucristo. Beware of the church that doesn't mention the cross. Y por favor, tengan mucho cuidado con aquella iglesia que no pone como fundamento la cruz de Jesús. Radiating from Calvary Yo les digo a ustedes que esto es muy importante. is the love of Jesus. El amor de Jesús. Billy Graham told our nation after the terror attacks, Y yo les digo a ustedes que el amor de Jesús resiste cualquier embate del enemigo. you may be angry at God, but I assure you that God understands those feelings. Pero yo les digo también que este mensaje de la cruz es un mensaje que tiene todo poder. But God can be trusted even when life seems as its darkness. Yo les digo a ustedes que el mensaje de la cruz tiene la luz del Evangelio y por eso domina todas las tinieblas. The world takes you to a silver screen and says, this is love. Y entonces de repente el mundo no reconoce el mensaje de la cruz But- y está pensando en otras But cosas. God takes you to Calvary and shows you a Pero man with the Dios outstretched es arms poderoso y va a hacer su obra en todo el mundo por la cruz del Calvario. and says, this is love. Y este es el amor de Dios. Does your church exhibit the love of Jesus? Y entonces la iglesia también tiene que exhibir, tiene que mostrar el amor del Señor Jesucristo. Radiating from Calvary is the knowledge that Christ died Y for sinners. entonces la luz del Calvario va a reflejarse a todo el mundo si es que la iglesia también sigue este mensaje de salvación. Is that the message from your church that Jesus Este es died el for the lost? mensaje que la iglesia debe entregar, el mensaje de la cruz de Jesús que redime a todo pecador. Radiating from Calvary is the passion of a Savior who gave his all. Sabemos que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios Padre para que muriera por nuestros pecados. I'm not too smart. Yo no soy muy inteligente tampoco. The human being is just a worm, Yo les digo a ustedes que el ser humano es un simple gusano que se a very low arrastra. creature when it comes to God. Y entonces algunos predicadores también tal vez no son muy capaces. Jesus was high on his throne, Pero el Señor Jesucristo les da el poder que Él tiene. the supreme being of all the universe. Aquel que es el creador supremo de todo el universo. By
By comparison, I am nothing. No hay nada comparable a la gloria y magnificencia del Señor Jesucristo. I don't understand the cross. Y yo personalmente tal vez no soy capaz de comprender la cruz, How could God die for little me? pero ¿cómo puede ser posible que Dios haya hecho esto por mis pecados? But it's not my job to understand the cross. Pero no es mi trabajo ni es mi responsabilidad entender el mensaje de la cruz ni por qué Dios envió a It's Jesucristo. my job to experience the cross. Pero mi trabajo, sí, mi responsabilidad es experimentar en mí mismo este poder maravilloso de la cruz del Calvario. And we don't experience the cross unless we share the cross to Y the world. nosotros no vamos a poder experimentar este hermoso mensaje de la cruz en nosotros mismos a menos que abramos nuestros corazones y estemos dispuestos a aceptar este amor de Dios maravilloso. There is no cross in our heart. No hay ninguna cosa valedera que tenga algún valor en nuestro corazón If we're not sharing it to the world. si no fuera esto depositado a los pies de la cruz del Calvario. Pablo said some very strong words today. Ahora, en este momento en el mundo, Pablo tiene un mensaje muy fuerte, muy claro, muy poderoso. But I promise you, in comparison to the cross, Pero les digo a ustedes que ese mensaje, en comparación con la cruz del Calvario, he was very kind to us. él realmente reconoce que todo el poder descansa en la cruz de Jesús. Because the cross demands a response from us. Porque la cruz es algo que nos ha transformado y nos ha hecho partícipes de la gloria de Dios. And that response is evangelism and missions. Y yo les digo a ustedes que ese es el centro de las misiones, es el centro de nuestro ministerio. At the cross, we learn that Jesus' blood reaches deeper than sin ever stained. Entonces sabemos que a través de la cruz del Calvario Jesús nos muestra el mensaje profundo de la salvación, porque sin la cruz no seríamos salvos. That at the cross, we learn that who I was walking up to Y that cross sabemos nosotros al pie de la cruz que solamente por este mensaje y por el poder de Dios manifestado en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, somos salvos y alcanzamos la vida eterna. it has no relationship to who I am walking away from the cross. Y no hay ninguna esperanza para aquel que se aleja de la cruz del Calvario. At the cross, we learn that all men are created equal. Y yo les digo a ustedes que al pie de la cruz nos damos cuenta de que todos los hombres hemos sido creados iguales. All men are equally called and all men are Y lifted up. todos somos llamados igualmente a este mensaje de salvación. We're endowed with the image of God. Pero que Dios envió a su Hijo para que nosotros individualmente podamos alcanzar la salvación, no colectivamente, sino en forma personal. Man was created the dominant creature of all the world. El hombre fue creado para dominar el mundo y predicar tal vez el Evangelio. Él fue el pináculo de la creación. Only humans have the ability to think right and Y to do right. solamente nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de pensar, de discernir y de elegir. And to be right. Y nosotros también podemos tomar decisiones. And to be right, we must be evangelists. Pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el único motivo de poder ser iguales a Dios como hijos suyos es a través de la cruz del Calvario. At the cross, we learn that we may have walked up to that cross on different paths. Nosotros sabemos que al pie de la cruz podemos a lo mejor tener la posibilidad de no aceptar el mensaje de salvación, But doing the will of God, we're all on the same path now. pero nosotros sabemos también que debido al amor de Dios Todopoderoso podemos tener la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Coming to the cross, we were burdened down with our life and our past. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón humillado a la cruz del Calvario But we lay them down at the cross. y nosotros ponemos nuestras culpas y pecados a la pie de la cruz, sabemos que podemos alcanzar la salvación. We lay down our fear and our grief. Y nosotros podemos depositar ahí todos nuestros temores, todas nuestras dudas, porque Él es poderoso para salvarnos. We lay down our grudges and our bitterness.
Y también dejamos ahí nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestros problemas, our weakness and our superiority. nuestras debilidades y nuestros sentimientos de creernos superiores. We lay down our pride and the desire for Y power. también nosotros depositamos ahí nuestro orgullo, nuestros deseos de poder. We lay down our secret sins, Y también depositamos allí nuestros pecados secretos. our status seeking and our jobs. Y yo les digo a ustedes que ahí encontramos la paz y la At the salvación. cross, at A the la cross, cruz. we lay down our lives for Jesus. Nuestras vidas depositamos a los pies de la cruz porque lo depositamos a los pies del Señor Jesucristo. But the church had a different plan. Pero la iglesia tiene el deber de proclamar. Many churches are playing God. Y muchas iglesias están descuidando esta tremenda labor. And Jesus is still saying, Father, forgive them, for they know not ¿Y what they qué do. está pasando? Jesús todavía está diciendo a través de tanto tiempo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. How can we, with the benefit of 2,000 years of church history, ¿Cómo nosotros podemos desperdiciar esta hermosa bendición que tiene más de 2000 años? with the wisdom in the Bible and all the experience of Cuando running our sabemos a churches, través de la sabiduría de la Biblia y a través de las revelaciones de la palabra de Dios que nosotros tenemos el poder que nos da el Señor Jesucristo? how could we miss God so much? Y de repente nosotros nos alejamos tanto de lo que tenemos que hacer. The cross was like a spear thrust from the heavens into the earth. Como si la cruz fuera simplemente un fantasma, un espíritu que no tiene ningún sentido. It rammed into earth to get our attention and shook the world and exploded hope Y across the sabemos que continents. Dios solamente envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. The greatest remedy that ails us, Yo les digo a ustedes también que este mensaje tiene poder. the greatest philosophy that ever has been thought in the world. Y yo les digo que este poder no se ha encontrado nunca en toda la historia de la humanidad. The only force capable of saving the world from pestilence and epidemics and Es war. el único que tiene poder para salvarnos y darnos la salvación y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. The only avenue to love and unity instead of strife and division and El war. único camino que puede darnos paz, salvación y tranquilidad, la cruz de Jesús. It's essentially been forgotten. Es aquello que nosotros tenemos que atesorar. Who's to blame? ¿Y quién nos va a culpar si nosotros no llevamos este mensaje? We can blame the Catholics for their Y nos idolatry. van a pedir a nosotros cuenta de lo que estamos haciendo. We can blame the Methodists for their liberalism. No, nosotros no podemos culpar a nadie de nuestra desidia, de nuestra negligencia, de lo que no hacemos. We can blame the Presbyterians for the predestination. ¿Acaso vamos a culpar a algún pastor, a algún líder? But mostly we must blame the Pentecostal church. Y mayormente nosotros deberíamos culpar a la propia iglesia pentecostal por no cumplir su misión, por no cumplir su labor. Those who claim the greatest power in the church. Aquellos que se consideran que son autoridades máximas dentro de la iglesia Must accept the greatest responsibility for the tienen failures que of the church. pensar en su responsabilidad con respecto a la iglesia. We have taken the cross and abused it by touting our own sacrifices instead of Y Jesus. entonces nosotros tenemos que volvernos a la cruz del Calvario porque ahí está todo el poder, porque en nosotros no hay ningún poder. We've forsaken the cross by commandeering the Holy Spirit to our Y own de ends. repente nos olvidamos del mensaje de la cruz, dando prioridad a otras cosas que no tienen ninguna importancia. We used it to build our egos and our churches instead Y of a lost fíjense and ustedes, dying muchas world. veces nosotros construimos nuestro ego personal, que lo consideramos más importante que el mensaje de la cruz. We tout healing so we can brag about how powerful we are. Y de repente pensamos que somos muy poderosos, muy grandes. We push prophecy so that we can emphasize, come and see and hear this great man of God. Y sabemos que nosotros necesitamos tanto acercarnos más a Dios, porque sin Él no tenemos nada, no tenemos ningún poder. Somos apenas unos hombres
miserables sin ninguna gracia. We push God's man for the hour rather than preaching God's son for Y the de time. repente ponemos muchas cosas delante de nosotros sabiendo que lo más importante es el mensaje del Evangelio para todo el mundo. We compete with the church across town by saying our God is bigger than your God. Y de repente nos ponemos a pelear unos con otros diciendo nuestro Dios es más grande, nosotros adoramos mejor que ustedes, cuando eso no tiene ninguna verdad. Or we say we hear from God more than you instead of saying Father Christ and he will make Y a your life veces anew. decimos nosotros que nosotros poseemos el mensaje más cierto del Evangelio, cuando en realidad todo el mensaje está en la palabra de Dios. We build up our bureaucracies while the world around us is going to Y hell. nosotros, ¿verdad? Estamos más preocupados de aspectos internos de la burocracia nuestra, cuando el mundo realmente está yendo derecho a la perdición. Church members fight to keep their little tiny positions. Y entonces muchos miembros de iglesia también están preocupados de sus propias posiciones personales. When there's only one position that belongs to the Cuando Savior. hay una sola posición que es lo más importante en la vida de cada uno. A Y lot esa of- posición lot- es a lot a of- los pies de la cruz de Jesús. A lot of churches are nothing more than microcosms of the World Cup. Y It's a mientras el game. mundo está esperando que llevemos el mensaje, nosotros de repente estamos más preocupados de las cosas internas de la Let's iglesia. take the church back to the cross. Y entonces, por favor, llevemos nosotros una vez más a la iglesia a los pies de la cruz de Jesús. Everybody wants Jesus as their Savior, Y el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. but few want Him as their Lord. Pero Él, más que Salvador, es nuestro Señor. The cross gave us our redemption. Y en la cruz nos da la redención, la remisión de nuestros pecados. The Baptist taught me that grace is the most important word in our language. Yo les digo a ustedes que probablemente la palabra más importante en nuestro idioma puede ser la palabra gracia. But the cross gives us more than grace. Y yo les digo a ustedes que la cruz, sin embargo, nos da mucho más que gracia. It gives us our responsibility and our unction. Nos da la responsabilidad y la unción, It gives us our power, poder our understanding, and our para identity. seguir adelante, la comprensión de poder saber que el mensaje de la cruz es el mensaje más maravilloso de toda la historia. It gives us our beacon for radiating from the cross is a beam of light. Nosotros deberíamos saber que la luz de la cruz es aquella que ilumina nuestro camino ahora y para siempre. That directs our path every step of our life. Y ella tiene que marcar nuestros pasos a través del sendero de la vida, porque es nuestra esperanza. My daughter's church is called Daystar. Mi Dios es aquel que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Because Jesus is the day star, the only light that shines throughout the day. Jesús es la estrella maravillosa que tiene un propio resplandor que ilumina nuestra vida y nuestro caminar. To preach Christ without a cross is to betray Him with Yo a les digo a kiss. ustedes que predicar al Señor Jesucristo sin el mensaje de la cruz no tiene ningún sentido. I only know one job, Yo les digo a ustedes también que la cruz es el tema central. to know Christ and to make Him known. Para conocerlo a Jesús íntimamente tenemos que conocer a Jesús en la cruz del Calvario. Luke says, whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Aquel que no se niega a sí mismo, dice el Evangelio de Lucas, no puede ser mi discípulo y tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. If your vision doesn't cost you something, it's just a daydream. Y yo les digo a ustedes que aquel que no cumple con esto no es un fiel seguidor del Señor Jesucristo. Sin is the most expensive object in the entire world. El pecado es algo que está encadenando a todo el mundo, It cost God His only Son. porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino para redimirnos de ese pecado. If not forgiven, it costs the sinner his soul and an eternity in hell. Entonces nosotros tenemos que elegir si pasamos el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno.
It costs to the believer his identity, his Y possessions, his entonces time. el creyente sabe que va a pasar su vida en el cielo junto al Señor Jesucristo. It costs his career, his goals, and sometimes his health, and sometimes his Porque family. muchas veces nosotros en nuestro caminar pues, de la vida cristiana estamos construyendo con oro, piedras preciosas, o a lo mejor paja, madera o hojarasca. Sometimes it costs his life. I'm still looking for the sorrow-free Pero religion. nosotros sabemos que nuestras obras vienen después de haber conocido el mensaje de salvación, no antes. Por gracia somos salvos por medio de la fe. A missionary to Mexico told of religious holidays. Algunas fiestas religiosas tienen como objeto celebrar algunos asuntos importantes. Peddlers would push their carts down the street shouting, cheap crosses, get your cheap cross here. Y naturalmente nosotros nos damos cuenta de que sabiendo que Jesús es el centro de la cruz, podemos siempre seguir adelante. With eyes of conviction, that missionary asked his American Cuando audience, uno está convencido de que el trabajo misionero es lo más importante, entonces se da cuenta de que el mundo necesita el mensaje del Evangelio. is the cross you bear for Jesus a cheap cross? ¿Es acaso la cruz del Calvario, la cruz de Jesús, algo tan barato, tan sin valor, que no tiene ninguna importancia predicarlo al mundo? Around the world, more Christians have died for the faith in the A last través de century. todo el mundo y a través de toda la historia de la humanidad, muchos creyentes, cientos de creyentes han muerto por predicar el mensaje valioso, hermoso de la cruz del Calvario. More have died in the past 100 years than all of the time since En Jesus. los últimos 100 años han muerto más creyentes, más cristianos que en toda la historia que nosotros conocemos. Will you join them in a commitment for Jesus? Entonces ellos han dado sus vidas por el Señor Jesucristo. We Pentecostals wonder the world beating around the bushes. Nosotros a veces estamos minimizando el mensaje de la cruz. We boast of the specialty in our churches, such as Y en healing. nuestras iglesias no damos mucha importancia muchas veces. Our specialty might be holiness or prosperity or prophecy. It Y might be muchas the veces estamos shouting. más preocupados de la prosperidad o de alguna profecía, algo diferente. It might be our praise team, our cell groups. It might be relevancy. A lo mejor estamos preocupados del mensaje, de la alabanza, más que del mensaje de la cruz. Might be our contemporary worship. It might be our tongue speaking. It might be our Pero teaching a lo mejor ministry. el mensaje contemporáneo es algo que no tiene mucho peso. Might be the 9 spiritual gifts or 100 other things. Pero yo les digo a ustedes que lo más importante del mensaje es el mensaje de la cruz. But if our church is not centered around the cross, Pero si la iglesia no gira su mensaje a través de la cruz de Jesús, we're nothing better than a spiritual nightclub. yo les digo a ustedes que no somos mucho mejores que aquellos otros mensajes del mundo. For every Pentecost, God has always had his Calvary. Solamente el Señor Jesucristo puede obrar la salvación de toda la humanidad. But modern preachers now preach a God without wrath. Pero nosotros tenemos que predicar el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación que Dios vino al mundo enviado a través del Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Bringing men without sin into a kingdom without judgment. Yo les digo a ustedes que ninguno va a poder entrar en el reino de los cielos si es que antes no se arrepiente de sus pecados. Through the ministry of Christ, with Christ without a cross. Nosotros tenemos que predicar este ministerio de cruz, de la cruz de Jesús en la cruz del Calvario. The greatest mistake of the Pentecostal church is the waste of Holy Ghost power. El más grande error de la iglesia pentecostal en el día de hoy es dar importancia a otros aspectos que no son la cruz del Calvario. In his last words, Jesus said, "But En ye shall sus, receive power." en sus últimas palabras, el Señor Jesucristo dijo y enfatizó: Power after the Holy Ghost comes upon you. el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. And what is that power for? ¿Y de dónde viene ese poder? Jesus said, "Because you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost parts of Ese the world." poder viene del Señor Jesucristo que nos dijo que seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.
So if the Baptists are winning more souls here De in modo que nosotros tenemos que ganar más almas para el reino de Dios a través de la cruz del Calvario. if they're winning more in Chile or Africa than the En Pentecostals, cualquier parte del mundo, en Chile, en África, en cualquier parte del mundo, el mensaje de la cruz tiene el poder de salvar a toda la humanidad. then they are more Pentecostal than we are. Entonces los pentecostales tenemos que llevar este mensaje de la cruz, tenemos que llevar este evangelio de salvación. Let's go back to the cross. La cruz es el mensaje central. Today our churches are more like the supermarket where the aisles are wide. Yo les digo a ustedes que nuestra iglesia en el día de hoy parece un supermercado. The merchandising is slick and the message is Y comfortable. las mercancías están a la vista ahí y no hay nada que tenga mayor importancia. But the price of salvation is a little bit cheaper. Pero les digo a ustedes que lo más importante es el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo. May our prayer be that God would raise living churches of Que souls. nuestra oración debería ser muy ferviente diciendo que este mensaje tenemos que llevar a todo el mundo. Souls among the destitute to capture men from the devil's clutches. Para que nosotros podamos salvar a muchas almas de las garras del enemigo. To snatch them from the jaws of hell. Para que nosotros podamos arrancar del infierno a aquellos que van a ser salvos por la gracia de Dios. To disciple them into an almighty army of God. Para que el Señor sea glorificado. But this can only be accomplished by red hot unconventional fire. Y solamente Dios puede hacer eso a través de este sacrificio del Señor Jesucristo. And sacrifice in the great trenches in our Y el battle. sacrificio, ¿verdad? No es nuestro. El sacrificio es del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Because it's the hot, free heart that knocks the devil out, not the balanced head. No es nuestro propio merecimiento, no es nuestro propio sacrificio, no es nuestro propio esfuerzo, porque vamos en el nombre del Señor Jesús. In closing, Y yo les digo a ustedes al final, that's the only time a preacher is allowed to lie. yo les digo a ustedes también que tengo que decirles algo muy especial. Es una labor personal del predicador llevar este mensaje. Jesus said, go, El Señor Jesucristo nos dijo, id, but the church, through selfishness and indifference, has refused to go. pero de repente la iglesia no entiende este mensaje. Parece que solamente los líderes o el pastor tiene que ir. We substitute right and send or give. Nosotros tenemos que entender que el mensaje es personal para cada uno de nosotros. A cada uno se nos dice, id. But the Great Commission, Jesus said, go into the world. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en la gran comisión? Id por todo el mundo. We who are not going are in disobedience. Nosotros cuando no vamos al mundo estamos en plena desobediencia. And most of us cannot go to Africa, Y en muchos lugares del mundo, but that shouldn't stop you from crossing the street to the next center. y yo les digo a ustedes que no solamente en muchos lugares del mundo, sino aquí mismo al cruzar la calle, vemos a varios que están camino al infierno. You've heard of the Jesus film. Ustedes ven que esto es así, esto es verdad. The man behind that said that 95% of Christians will die Y dicen que muchos hombres van a morir, muchos serán aquellos que no son salvos, without ever sharing Jesus. sin ninguna vez haber compartido el mensaje de la salvación, cuando es nuestra responsabilidad hacerlo. That is the shame of the modern church. Y esa es la vergüenza de la iglesia moderna de nuestros días, que no comparten el evangelio. What about the cross? ¿Y qué pasa con la cruz? The, ¿Qué pasa con la cruz del Calvario? the easiest way to deny the cross Y nosotros, al no compartir el evangelio, estamos negando el mensaje de la cruz. is to ignore missions. Y estamos ignorando, dejando de lado el mensaje de las misiones. Go where we're sent, stay where we're put, and give what we've got. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. You don't have to cross the sea.
Y de repente, queridos hermanos, no tenemos que cruzar el océano, but you must see the cross. pero sí tenemos que ver la cruz del Calvario siempre enfrente de nosotros, porque ese es el mensaje. Lord Jesus, come and conquer me. Señor Jesús, ven a mí He y works- dame la visión para poder compartir tu mensaje. God works on us through many ways, Dios trabaja en nosotros de muchas maneras, but above all, He works to us through each other. pero yo les digo a ustedes que mayormente Dios trabaja por medio de nosotros para llevar este mensaje. Last month, I got very sick. A veces nosotros tenemos muchas disculpas. I went home. Continue, please. I went home and made my daughter sick. Y yo estaba en mi casa en una oportunidad She made her husband sick. y también su esposo estaba enfermo en esa He oportunidad made his workers sick. y también los trabajadores estaban enfermos. And I'm embarrassed because of that. Y yo estaba muy molesto a causa de eso porque estaban enfermos. But I'm most embarrassed because I was called to be a carrier of Jesus. Porque yo tendría que haber entregado ese mensaje a aquellos que estaban enfermos, haberles dicho del Evangelio. And it's easier to carry germs to another person Y es muy fácil quedarse callado y no obrar, no actuar. than it is Jesus. Pero Jesucristo me los dice, God is ashamed of some of us. algunos de nosotros, ¿verdad? No cumplimos esta misión y yo creo que Dios se avergüenza de nosotros. It is people who know Jesus who carry Jesus to another. Y entonces a veces Dios actúa a través de aquellos que no lo conocen, porque se muestran más proclives a llevar este mensaje. The church has many projects, Y nosotros de repente tenemos muchos proyectos. education projects, building projects. Tenemos proyectos de educación, proyectos de We have construcción, proyectos de we grandes have cosas. many churches or Y muchas services. iglesias tienen grandes proyectos. But the church exists for no purpose but to draw men Pero to les digo a Jesus. ustedes que la iglesia existe por una sola razón: To llevar el evangelio a todo el mundo. To Si make la our- iglesia no cumple con este propósito, no está cumpliendo su misión en la tierra. To make our neighbors Christ-like. Para que nuestros vecinos, nuestros amigos tengan el mensaje de Jesucristo y se asemejen cada día a Él. If we are not reaching our neighbors, Si nosotros no estamos alcanzando a nuestros vecinos our neighboring countries, y a lo mejor nuestros países limítrofes, los que están al lado nuestro, then all the cathedrals and all the preachers, entonces todos los predicadores, todos los hermanos all the sermons and even the Bible itself y todos aquellos sermones que nosotros predicamos are simply wasted time. simplemente son tiempo perdido. God became man for no other purpose. Dios ha puesto a la iglesia con ningún otro propósito más que predicar el evangelio en el mundo de hoy. The universe was created but for no purpose but El for missions. universo fue creado con ningún otro propósito más que para adorar y alabar a Dios. We say that the Bible is the reason for missions. Y nosotros decimos que la Biblia es nuestro ideario, nuestro libro de misiones. But that's not so. Pero nosotros no seguimos la Biblia. Missions is the reason for the Bible. Las misiones son una razón que nos da la Biblia. The Bible is a history of God's reaching out to man as a missionary in Jesus. La Biblia, queridos amigos y hermanos, es la historia de Dios tratando de alcanzar el hombre a través de las misiones. Genesis 3:15 tells us of Génesis Jesus coming. 3:15 dice, Jesus was a missionary. Jesucristo era también un misionero. The prophets and judges and the patriarchs Y los were missionaries. profetas a través de toda la Biblia apuntan a la persona del Señor Jesucristo llevando el mensaje del Evangelio. You will either be a missionary O vas a ser un misionero or a mission field. o vas a ser un campo misionero. I won't stoop to be a mission field. Yo no quisiera ser un campo misionero, yo I- quisiera ser I will be a missionary. un misionero, no un campo misionero, sino un misionero.
Jesus wasn't crucified in a cathedral with 100-foot high stained glass. El Señor Jesucristo nos está llamando para hacer este mensaje de salvación. He wasn't crucified in a temple where acolytes light candles. Él no fue crucificado simplemente para estar muriendo por la humanidad, And where ministers wear gold embroidered vestments. sino para darnos salvación y vida eterna. Jesus wasn't crucified in a multi-million-dollar charismatic church surrounded by No, luxury el Señor cars. Jesucristo no fue crucificado para que existieran iglesias carismáticas multimillonarias, no. With 100-piece orchestras or 200-member choirs. Con tantas coros grandes, tanto despliegue de música, tanto despliegue de luces y todo lo demás. No fue crucificado por eso el Señor Jesucristo. Jesus wasn't crucified in a Christian television studio. Y tampoco el Señor Jesucristo fue crucificado para que hubieran estudios de televisión y grandes predicadores que ganaran mucho dinero. Or in a denominational headquarters where they fuss O para over, que hubiera muchas denominaciones que estuvieran hablando a través de la tele y de la radio. where they debate day after day over whether to use plastic or paper Para que plates. estuvieran debatiendo constantemente si tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer aquello. Cristo no fue crucificado por eso. Jesus wasn't crucified in a church where the pastor wears a suit worth more than all the Y el clothes in Señor the next Jesucristo block. tampoco fue crucificado para que el pastor de la iglesia tuviera autos maravillosos y estuviera vestido elegantemente. No. Rather, he was crucified surrounded by shady characters. El Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Soldiers gambling for the blood-soaked rags off his A los back. pies de la cruz del Calvario, los soldados estaban sorteándose sus vestiduras. He was around prostitutes looking for the next customer. Y entonces ellos estaban ansiosos de quedarse con las vestimentas de Jesús. He was crucified among beggars looking for a Y bite of fue food. crucificado el Señor Jesucristo en medio de dos ladrones. Cursing thieves and crooked merchants. Aquellos que habían pecado mucho más que él porque él era sin pecado. Mockers of God and blasphemers. Aquellos que habían sido blasfemos, pecadores contumaces. They were religious hypocrites and Y ellos realmente merecían ser crucificados. simple-minded people amused at the misery of those on the cross. Pero el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado murió por nosotros. He was surrounded by widows grieving over their loss and mothers grieving over dead children. Aquellos que estaban viendo la crucifixión de Jesús decían, este hombre era diferente. Because that is who he was. Porque él era el Hijo de Dios. And that is why he died. Y él murió por nuestros pecados. Ese fue el objetivo por el cual vino al mundo. And brother and sister, that explains the greatest failure of the church. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, ese hecho de la cruz del Calvario explica la tremenda misión de la iglesia cristiana en el día de hoy. We've lost sight of the cross of Calvary. Para que nosotros llevemos a todos los perdidos a mirar la cruz del Calvario. We've forgotten the reason for our existence. Entonces, la razón, el motivo, el objetivo de nuestra vida, de nuestra existencia, To go into all the world and reach the es lost. ir por todo el mundo y alcanzar a los perdidos con el mensaje de la cruz. I have 8 children. Yo tengo hijos. None of my children are more deserving than the little child starving in Bangladesh. Ahora, algunos de mis hijos han estado también en el campo misionero en Bangladesh. Or the children going to hell in Bangkok or as Pablo Y en says, tantos China. lugares como Bangkok y lugares muy remotos. When I was praying for Pablo, Pero ahí estaba el mensaje de la cruz. También Pablo, el gran apóstol, llevó este mensaje. 1 billion people in China. Imagínense ustedes, 1,000 millones de personas en China. Most of them have never heard of Jesus. Tantos que nunca han escuchado siquiera And my mencionar heart el dropped. nombre del Señor Jesucristo. And Jesus weeps. Y tantos que no van a oír que Él es la salvación. 1 billion people in India. Y tantos millones de gente en India. Most of them are Hindus serving 7 Y million muchos gods. de ellos son idólatras, paganos. They're going to go to hell Y van a ir al infierno. unless our church rises up
A menos que nuestra iglesia despierte y lleve el mensaje de salvación and take the cross to them. y les lleve este mensaje de la cruz del Calvario. Most Pentecostals skip Calvary Y algunos pentecostales ven el Calvario and go straight to the day of Pentecost. y lamentablemente pasan de largo. Tonight, Jesus is calling us back to Calvary. Nosotros esta noche, a nosotros, el Señor Jesucristo nos está llamando desde la cruz del Calvario. And why he died, Y Él nos está diciendo el porqué de su muerte. and why we must be empowered Y por qué razón nosotros tenemos que tener este poder que Él nos da para predicar el Evangelio. to go to a lost and dying world. Ir a este mundo perdido que se está muriendo sin fe y sin esperanza. It's not up to the church across town. No es labor de otros. It's up to us tonight. Es nuestra labor personal. Can we stand? Por favor, pongámonos de pie. Pongámonos de pie.